Hebreos 4, versículos 12 y 13. Dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda palabra de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa que Dios ha creado puede ocultarse de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Los versículos son muy conocidos, incluso muchos lo sabrán o lo sabremos de memoria. Verdaderamente es un texto sencillo de leer, de comprender, en contraste con el resto de muchos pasajes del libro de Hebreos que son complicados. Es un texto que a primera vista lo leemos y lo podemos entender. Y además creo que es así, creo que el texto fuera del contexto, por así decirlo, podemos comprenderlo sin mucho margen de error en cuanto a lo que dice acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, me gustaría encuadrarlo dentro de un contexto. Incluso cuando lees los capítulos anteriores y posteriores, a veces hasta nos puede dar la idea de decir, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué dice esto ahora con lo que dijo antes y con lo que va a decir después? Nos puede parecer que hasta sobresale, que no encaja en lo que estaba hablando de acerca de los ángeles, de la ley, de Moisés, del reposo, y que por qué ahora habla acerca de la palabra, ¿no? Espero, voy a hacer probablemente pienso que dos, sino tres vídeos acerca de estos dos versículos. Y hoy espero darle un poco de cuerpo al contexto, que aunque digo, lo podemos interpretar y entender perfectamente sin la necesidad de contexto, si nos va a dar quizás algo de más sustancia. El libro de Hebreos empieza diciendo que Dios ha hablado, así que ya podemos entender que cuando habla de la palabra del versículo en el 4.12 tiene que ver mucho ya con lo que se ha dicho antes, ¿no? Y Dios había hablado de muchas maneras y escribe el autor, ¿no? Y ahora lo ha hecho a través de Cristo. Así que una de las primeras cosas que tenemos que tener en la mente es que cuando habla de la palabra también tenemos que estar pensando en Cristo mismo, no solo en la palabra escrita o en la Biblia que llamamos, ¿no? Y luego empieza a explicar que Jesús es superior a los ángeles, y lo hace en el sentido de que, por tanto, lo que dice Jesús o lo que vio Jesús o lo que es Jesús como palabra es más importante que la palabra que había sido traído por los ángeles, porque los judíos, los hebreos, entendían que de alguna forma los ángeles habían participado en traer la palabra y la ley a su pueblo. Entonces les hace ver que lo que vino con Jesús es superior a lo que venía con los ángeles. Es por eso que en estos dos capítulos que está hablando acerca de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, dice en el capítulo 2, el primer versículo: por tanto es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ese juego de salvación con la palabra que decían los ángeles es que estamos en ese contexto de no dejen de atender a la palabra de Cristo, sino que atiendan a su palabra porque es superior a la que fue traída anteriormente. Los capítulos 3 y 4, antes de este versículo 2 y 13 que leí antes, están hablando acerca ya empieza a hablar, que lo va a hacer todavía más adelante, acerca de Moisés y del reposo, de la ley, del templo. Empieza a entrar en esas ideas. Pero curiosamente se repite 3 veces el concepto de: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice los versículos en el capítulo 3, versículos 7 y 8, en el capítulo 3, versículo 15 y en el capítulo 4, versículo 7. Y esta idea es importante. Si oís su voz, no endurezcáis sus corazones, porque los versículos que leímos va a hablar de algo que atraviesa el alma, el corazón y hasta los tuétanos, hasta el interior del hueso, es capaz de llegar hasta el fondo, hasta lo más fondo de lo que se pueda ir, ¿no?
Así que, de forma general, es en este contexto de saber y aprender y escuchar lo que es bueno y no atender a las cosas que ya están antiguas, que el autor de Hebreos, dice, y vuelvo a leer los 2 versículos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa que Dios ha creado puede ocultarse de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Después de esta introducción, vamos a centrarnos simplemente en la primera frase y ya lo demás lo dejaremos para otro momento. Así que las 2 primeras palabras con las que se describe la palabra de Dios dice que es viva, la palabra de Dios es viva. La Reina Valera dice eficaz, realmente significa como es energía, es activa. Y bueno, lo han traducido como es eficaz, aunque tiene unos matices distintos. En primer lugar, es viva, claro. Si pensamos que la palabra es Cristo, no puede ser otra forma que sea viva. Y tiene que ver con la vida. No tiene que ver con unos meros conocimientos que aprendamos, que no sean útiles, una filosofía, un concepto, sino que, en primer lugar, la palabra es una persona que vivió y que luego nos mostró lo que es la vida en sí mismo y que ofrece la vida. Y en segundo lugar, algo muy importante es que cuando la leemos, si estamos leyendo o reflexionando en ella, o meditando, o memorizando, o recordando, es algo que tiene que ver con la vida misma. Nos enseña la vida porque enseña a Cristo y nos enseña a cómo vivir porque enseña a Cristo. Y en segundo lugar, es activa, ¿no? La idea no es efectiva, no es simplemente que hace lo que... La idea no es meramente que cumple con el objetivo que tiene y que al final lo consigue, sino la idea es que está continuamente trabajando, no se para, no descansa. Está, de hecho, la palabra en griego significa eso, está en trabajo, es lo que significa literalmente la palabra en griego. Y claro, es lógico que esté continuamente haciendo algo porque la palabra es Cristo y Dios, a través de Cristo y su Espíritu Santo, siempre está trabajando en nosotros. No tiene solo un efecto al leerlo, tiene un efecto continuo en nuestra vida en la medida en la que nosotros le dejamos espacio para actuar. Y de eso también hablaremos, comentaré cuando veamos la siguiente parte del texto, ¿no? Así que me gustaría simplemente dejar el cuerpo de este versículo ahora y también un poco estas 2 ideas de una palabra viva y activa. Más allá de ver la Biblia simplemente como un documento informativo, la palabra de Dios, lo que Él actúa y vive y habla a través de este documento que nosotros leemos, es algo vivo. No solo tenemos que verlo como una lista de cosas a cumplir o simplemente el relato de una historia, sino que son palabras que en la medida en la que nosotros le dejamos estar en nuestra mente, estar en nuestro pensamiento, ellas, o más bien el Espíritu Santo y Dios en nosotros, van haciendo su trabajo, su transformación. Viene a ser algo parecido quizás como la levadura. Lo ponemos dentro de una masa y sin verlo, sin notarlo, sin saber cómo sucede, nosotros con nuestros ojos no lo podemos apreciar, pero va haciendo su obra y va transformando aquello allí donde está dentro, ¿no? Leer y estudiar la Biblia con esa idea también nos puede animar un poco a ser perseverantes, porque a veces la estudiamos y en unos momentos decimos, ay, es que no he aprendido nada nuevo, es que no he hecho nada nuevo, es que es siempre lo mismo, es que... Porque no es el momento puntual en el que estamos leyendo algo
cuando las cosas suceden, sino es en la medida en la que eso lo vamos asimilando y vamos acumulando y llenando más nuestra vida y guardando, como dice la misma palabra, en nosotros su palabra, es cuando después ella misma, sin nosotros darnos cuenta, va haciendo su trabajo.